Tercera parte, de los recursos públicos. ¿No? Vamos a hablar de los puntos e impactos en los tributos. Bueno, en las clasificaciones económicas de los tributos son clasificaciones importantes las que distinguen los tributos y que van a determinar el punto de impacto de ese tributo, donde van a poder caer sobre las empresas, sobre la familia, sobre los productores, sobre los factores o sobre los compradores o sobre los vendedores. Era acá. Bueno, el punto de impacto de los tributos puede recaer sobre la familia. Primero, como vendedores, que van a tener que pagar impuestos a las ganancias, o rentas o salarios, aportes jubilatorios o impuestos al patrimonio. O como compradores de bienes que van a tener que pagar el impuesto al valor agregado, el gasto personal, etc. Y a su vez puede recaer sobre las empresas, a donde ellos van a pagar los tributos como vendedores de bienes, impuesto a las ventas, o como compradores de factores, donde van a tener que pagar contribuciones al aporte jubilatorio, el impuesto a las ganancias de la sociedad de capital, impuestos al capital de las empresas. Equidad tributaria. Esta es una de las características de nuestro sistema tributario, a donde acá tenemos el criterio de beneficio y el criterio de capacidad contributiva. El criterio de beneficio es equitativa, igual carga para quienes reciben iguales beneficios de la actividad estatal. Esto se acerca a lo que es la tasa. Y el criterio de capacidad contributiva revela, a través de una determinada situación económica, de la que se infiere capacidad personal para pago del tributo. Acá acá se está refiriendo el impuesto que la persona puede pagar porque tiene capacidad de pago, que constituye una apreciación política que es realizada por el Estado. Y el elemento que constituye la capacidad contributiva es el ingreso, el patrimonio o el consumo. ¿Estamos grabando? Sí, estamos. O sea que en el criterio del beneficio es equitativa la carga para quienes reciben iguales beneficios de la actividad estatal. Y capacidad contributiva es equitativo el tributo si el sujeto tiene capacidad de pago, que eso ya es una apreciación política que la realiza el Estado o el legislador. Seguimos. Principios de los tributos. Debe tener legalidad, igualdad, capacidad y control judicial. Bueno, ¿esto a qué hace referencia? Ya les digo, porque no sé dónde voy. Acá. ¿Estoy grabando? ¿Puse a grabar? Sí, estoy grabando. Bueno, legalidad porque no hay tributo si no hay una ley previa. Acá igualdad no se está refiriendo a que todos tenemos que pagar lo mismo, sino a igualdad a donde dos personas que tengan el mismo ingreso deben pagar el mismo impuesto. Que no sea confiscatorio es que no invada a la propiedad privada. Porque un tributo tiene que provenir de la ley, pero debe tener un límite, porque el Estado no puede apropiarse, porque eso va a afectar al patrimonio de la persona. Hoy el límite del impuesto máximo es el 35% del impuesto a las ganancias. Control judicial, porque en caso de controversia, aquí va a intervenir el fisco. Bueno, y este tema lo voy a tener que averiguar bien porque no lo entiendo, así que lo voy a pasar. Incidencia impositiva. Bien.
La incidencia impositiva se refiere a la forma en la cual se distribuye la carga fiscal. O sea que aquí permite analizar los efectos económicos de cada tipo de impuesto y quién va a soportar esa carga. Porque tenemos la protraslación, la retrotraslación y la traslación en obliqua. La protraslación es cuando traslado el impacto fiscal desde un sujeto pasivo hacia adelante, o sea, hacia el cliente o comprador. La retrotraslación es cuando traslado el impacto fiscal de un gravamen desde el sujeto pasivo hacia atrás mediante la recaudación de la demanda, logrando así obtener mejores precios de compra de sus insumos. La traslación en obliqua es la aceptación de la cátedra, es cuando el traslado por fuerza de negociación se traslada a los factores de producción del trabajo, por ejemplo, la baja de sueldo. O sea, la retrotraslación es cuando paso el impuesto hacia adelante hacia un cliente. La retrotraslación es trasladar el impuesto hacia atrás, o sea, hacia quienes me proveen los insumos. Y la traslación en oblicuo es hacia los costados. Por ejemplo, es cuando bajo los sueldos. Y los principios de incidencia impositiva es incidencia absoluta, que consiste en analizar los efectos distributivos de un impuesto en particular, suponiendo que el gasto público se mantiene constante. O sea, analizar un impuesto en particular sin modificar el gasto y ver los efectos distributivos que tiene. Por ejemplo, el 20% al consumo, pero será regresivo sobre los que menos tienen. Eso sería que si yo mantengo constante, eso sería la incidencia absoluta, que consiste en analizar qué efectos distributivos va a tener un impuesto si supongo que el gasto se mantiene constante. Ahora, incidencia presupuestaria analiza los cambios que sufren los contribuyentes cuando varían simultáneos los impuestos y los gastos. Por ejemplo, cuando baja el IVA, es verdad, baja el precio de los bienes que consumimos, pero deja sin financiación otros determinados gastos. La incidencia diferencial examina los cambios en la distribución debidos a una situación de un impuesto por otro, mientras que el total de los ingresos y gastos se mantiene constante. O sea, es cuando analizo un tributo y lo sustituyo. Ejemplo, sustituyo el impuesto al consumo por el impuesto a la renta, suponiendo que tienen igual recaudación. Bueno, y los costos de administración y cumplimiento de los impuestos, exceso de gravamen. Los costos de administración es cuando la valorización y recaudación de los impuestos requiere que el Estado posea cierta dotación de personas y un equipo técnico para realizar las tareas. Y los costos de cumplimiento, el costo que le produce a un contribuyente cumplir con la liquidación y el pago del impuesto debe ser tenido en cuenta. El exceso de gravamen o pérdida de la eficiencia se manifiesta en la pérdida del bienestar por encima de lo recaudado del Estado. O sea, el costo de administración es la valorización y recaudación de los impuestos que requiere el Estado, que el Estado posea cierta dotación de personas y un equipo de técnico para realizar esas tareas. Y el costo de cumplimiento es el costo que le produce a un contribuyente cumplir con la liquidación, con el pago del impuesto. Ahora, el costo de eficiencia o pérdida de la eficiencia, alternativamente también llamado exceso de gravamen, se denomina el daño infligido a una unidad económica con motivo de un impuesto más allá de lo que sería estrictamente necesario para recaudar en la suma obtenida. O sea, se manifiesta en la pérdida del bienestar
por encima de lo recaudado del Estado, porque todo impuesto representa una carga que es derivada de la sustracción de los bienes del gasto privado, o sea que a mí al cobrarme un impuesto me están sacando una suma de dinero que yo no puedo, que yo ya no voy a poder gastar, que no voy a poder consumir. El impuesto total neutro significaría que el daño causado al sector privado por el establecimiento del impuesto es exactamente igual a la sustracción de los recursos para producir bienes públicos. Y acá es lo que digo, que el exceso de gravamen se manifiesta en la pérdida del bienestar por encima de los recaudados del Estado. O sea, todos los tributos alteran las decisiones de los factores del mercado. Fin.